Se tienen que aplicar las directivas, aun cuando no haya pasado el plazo de transposición, aun cuando no se hayan traspuesto, pero sirven solo a efectos interpretativos y siempre respetando la ley nacional. Esas yo creo que son las ideas básicas y más importantes de las directivas. Lo digo porque en muchos aspectos las directivas establecen una regulación diferente de lo que aparece dentro de nuestra ley nacional. Ya digo, ahora mismo he hecho referencia antes al caso del contrato mixto y lo digo porque tenemos varias consultas en la Junta Consultiva sobre este tema, pero es que es así. Es que es verdad, ahora mismo nuestra legislación en un contrato mixto dice que se aplicarán las prestaciones de los contratos atendiendo a las que tengan el mayor valor económico. La directiva ya no hace referencia al valor económico, al mayor valor económico. Ahora ya la directiva habla de la prestación que sea más importante desde el punto de vista del objeto, ya se refiere a otro tipo de cosas que es necesario también tener en cuenta, pero ya no es el criterio que utilizábamos tradicionalmente. Otro ejemplo de ello, respecto a este efecto directo de las directivas, que bueno, posteriormente ya voy a desarrollar un poco más, pero que sí que me gustaría apuntar ahora, es el caso, por ejemplo, de la división en lotes. Ha cambiado el criterio de la división en lotes de los contratos. Antes era un criterio muy restrictivo, no se dividía nunca en lotes, siempre procedimientos únicos de contratación. Ahora la directiva, siempre decimos, no, es que ahora ya es obligatorio dividir en lotes. No, yo entiendo que no es obligatorio dividir en lotes, no lo creo. De hecho, en un considerando de la directiva dice expresamente que los Estados miembros gozan en libertad para decidir si dividen en lotes o no. Yo creo que la idea ahora es, cada órgano de contratación tiene libertad y decide si quiere dividir en lotes o no, en función de diferentes cosas. Porque puede ser que económicamente salga mucho más rentable hacer un único contrato que no varios contratos o varios lotes. Entonces, lógicamente, eso no se va a limitar ni a restringir. Pero, ¿qué dice la directiva? Dice, bueno, efectivamente esto es así, cada órgano de contratación decide, tiene libertad para hacerlo, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que en beneficio de las pymes podría ser conveniente dividir en lotes, de forma que si el órgano de contratación decide libremente que no divide en lotes, ahí es cuando tiene que justificarlo. Justificarlo por base, bueno, pues porque sea más conveniente, más útil, ya digo, más económico, etcétera. Pero ya digo, no es que ahora la división sea obligatoria, no, tampoco se puede decir de esta forma tan tajante. Yo sé que hay algunos informes de la Junta recientemente, uno del año 2012, en el que ya apunta esta obligatoriedad respecto de la división en lotes y lo justifica en el beneficio de las pymes. Pero realmente no es así. Es una orientación a los órganos de contratación para dividir en lotes, pero sin establecer esta obligatoriedad. O las diferentes normas que han venido configurando el derecho de la Unión Europea en temas de contratación pública, bueno, tampoco me voy a extender sobre ello, ya aparecen en la ponencia donde están las directivas, teniendo en cuenta que en la actualidad nos encontramos en la cuarta generación ya de directivas. Que es verdad que las normas de contratación pública cambian mucho, cambian frecuentemente. Las directivas se van sucediendo una tras de otras hasta el punto de, además, cambian por paquetes enteros. O sea, no cambia una sola, sino que aparecen 2, 3, 4 directivas. Van a ir modificando todo el derecho de contratación pública en la Unión Europea. Siempre, ya digo, con este objetivo de conseguir una mayor participación, sobre todo de coordinación entre todos los Estados miembros, que todos los Estados miembros tengan las mismas reglas de contratación, de tal forma que en un futuro podamos aspirar a que un licitador de Málaga, si se quiere presentar a un contrato en el Ayuntamiento de París, lo pueda hacer, o en Grecia o en Letonia. Y esos son los obstáculos con los que se encuentra el derecho de contratación dentro de la Unión Europea. Bueno, las generaciones de directivas, ya digo que aparecen en la ponencia, y ahora ya nos encontramos con las que tenemos sobre la mesa. La Directiva 2014/24, la Directiva General de Contratación, la Directiva 2014/25, relativa a sectores excluidos, y la Directiva 2014/23. A mí me interesa, lógicamente las tres, pero especialmente esta última. Me parece muy interesante porque la Directiva 2014/23 es la Directiva sobre concesiones. Hasta ahora, en la Unión Europea, no han existido normas sobre concesiones. Había algún artículo, algunas referencias a la concesión de obras en la Directiva General de Contratación, en efecto, pero una normativa como tal y sobre todo una directiva que regulara solamente las concesiones en un sentido estricto, es verdad que no aparecía dentro de la Unión Europea. Es la primera vez que se da. Yo estuve trabajando en la Comisión Europea haciendo esta directiva de concesiones precisamente y lanzamos una consulta para todos los operadores económicos desde la Comisión Europea para ver qué opinaban sobre sacar una normativa sobre concesiones. Y tengo que decir que la verdad es que todo el mundo estaba en contra. Nadie quería que saliera una directiva de concesiones, nadie, ningún Estado miembro, los interesados, sobre todo todas las empresas, operadores económicos en general, sobre todo, estaban en contra porque entendían que por eso se podía limitar sus posibilidades de acceder a procedimientos de contratación. Desde la Unión Europea lo que se les decía, desde la Comisión Europea en concreto, lo que se les decía es no
Con esta directiva de concesiones lo que vamos a conseguir es que existan una serie de reglas mínimas que sean iguales en todos los Estados miembros de la Unión Europea y que permitan que todos los operadores económicos puedan participar en procedimientos de contratación en toda Europa. Porque el ámbito de concesiones es un ámbito muy específico que particularmente se da en España, donde tenemos un volumen más grande y más importante de concesiones. Los contratos, tradicionalmente, los contratos de gestión de servicio público, las concesiones son muy específicas del derecho español y de hecho no existen en otros Estados miembros. Entonces en España tenemos un volumen enorme en concesiones, una gran experiencia en los contratos de gestión y por tanto para los operadores económicos era un riesgo muy importante el ver la competencia a la que se podían ver expuestos, lógicamente, porque admitir a otras empresas con una serie de normas generales para toda la Unión Europea iba a suponer un cambio enorme para ellos. Bueno, finalmente ya salió la directiva de concesiones, ha prosperado y bueno, realmente tampoco supone un gran cambio. Desde luego, para el derecho español no es un gran cambio en absoluto. Nosotros en España ya tenemos nuestra normativa sobre concesiones, sobre el contrato de gestión de servicio público y sobre el contrato de concesión de obra pública. Ya lo tenemos. Entonces, la directiva a nosotros no nos aporta nada, realmente. Ahí sí que lo tengo que decir. O sea, la normativa es prácticamente la misma, no nos altera nada en cuanto a nuestro régimen jurídico. Y lo que sí que me parece importante, que sí que aparece en el anteproyecto de la ley y que es lo que hemos intentado transmitir, son pues cuestiones ya más prácticas. Por ejemplo, la supresión del contrato de gestión de servicio público como tal y su sustitución por la concesión de servicios. Aunque bueno, en realidad este tipo de cuestiones ya dan lugar a otra ponencia entera sobre el análisis de este tipo de cosas, pero bueno, es verdad que es uno de los cambios más radicales que va a haber. Se mantiene la concesión de obra pública. Y luego a mí me parece muy importante la aparición nueva del concepto del riesgo operacional, que es precisamente lo que cualifica a una concesión, a un contrato de gestión de servicio público. ¿En qué se diferencia un contrato de gestión de servicio público de un contrato de servicios? En la existencia del riesgo respecto del contratista. Y este concepto del riesgo es lo que ya aparece en la Directiva de Concesiones, la Directiva 2014/23. En un principio, la redacción originaria de la Directiva, cuando lo estuvimos negociando en el Consejo de la Unión Europea, hacía referencia a un riesgo operacional sustancial. Es decir, la idea originaria de la Comisión Europea era que el operador económico, cuando tuviera un riesgo sustancial respecto del servicio que se pudiera prestar, o sea, el riesgo que él asumía fuera muy grande, entonces estaríamos ante una concesión, ante un contrato de gestión de servicio público. Si no existía ese riesgo tan grande, no era una concesión. Finalmente, este concepto del riesgo operacional sustancial cayó en las reuniones del Consejo porque todos los Estados miembros al final manifestamos que era muy difícil cuantificar ese riesgo operacional sustancial. ¿Hasta qué punto es sustancial? ¿Hasta qué punto el contratista tiene que responder, pero hasta qué punto responde? ¿Hasta un 20% de responsabilidad, un 50%? ¿Hasta cuándo? Era muy difícil de cuantificar. Finalmente, la directiva ha reflejado todas las ideas que teníamos los Estados miembros y ha quedado en un simplemente riesgo operacional. Es decir, cuando el contratista asuma riesgo en cuanto a la gestión y la explotación del servicio, ahí estaremos ante una concesión. A nosotros ya digo que en España no nos ha supuesto ninguna ruptura, porque ese es el criterio que se ha utilizado en la Junta Consultiva tradicionalmente para cualificar la concesión, con lo cual... Bueno. Otra cuestión que también es importante respecto de las concesiones y que aparece en la directiva es la duración de la concesión. Aquí también hubo muchas discusiones sobre cuánto tiempo podían durar la concesión. Un contrato de gestión de servicio público se caracteriza también por su duración. Es uno de los contratos más largos que hay. Un contrato de servicios, 4 años, con las prórrogas correspondientes, 6 años. Bien, una concesión, un contrato de gestión de servicio público, se puede ir perfectamente a 40 años. Claro, esto en el ámbito de la Unión Europea, cuando lo planteamos allí, cuando llegábamos y decíamos que en España teníamos concesiones de 25, de 30 y de 40 años, a muchos otros Estados miembros les chocaba muchísimo porque consideraban que eso producía un cierre de la competencia enorme. Porque claro, le garantizas a una empresa que va a tener un negocio asegurado durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? El problema era hacer entender que son servicios que exigen un largo periodo de ejecución, el empresario asume un gran riesgo y por lo tanto es verdad que necesita cierto tiempo para poder recuperar las inversiones que haya hecho. Pero al mismo tiempo con ello no se puede producir un cierre del mercado, es decir, también es necesario que entren otros empresarios, otros operadores económicos que puedan participar allí. Bueno, finalmente, igual que en el caso anterior, también se plantea el problema de ¿qué hacemos? ¿Se establece un plazo de duración de la concesión? Decimos que, igual que ocurre con el contrato de servicios, el contrato de concesión de servicios tiene que durar 10 años, 20 años, lo que sea. Bueno, finalmente, la solución de la directiva ha sido la de una solución tangencial y ha dicho que el plazo de duración de estos contratos será el que fuera necesario para que el empresario recupere las inversiones que haya realizado.
plazo de recuperación de las inversiones del empresario. Con lo cual, al final, ¿qué ocurre con esto? Que por un lado, deja libertad a los Estados miembros para que cada uno en su legislación nacional pueda establecer el plazo que tenga por conveniente si quiere establecerlo, y si el Estado, en este caso la ley nacional, no dice nada al respecto, entonces para que sea cada órgano de contratación, en función de lo que diga la ley, lógicamente, pero que sea cada órgano de contratación el que pueda establecer ese plazo de duración en cada contrato. Bueno, esta ha sido la solución de la directiva. Ya digo que es una solución muy elegante, muy de, bueno, no nos vamos a meter, no nos vamos a especificar aquí demasiado, no vaya a ser que o cerremos la competencia o al revés, se produzca a lo mejor otro efecto perjudicial, y finalmente ha quedado abierta esta posibilidad. Bueno, además de los reglamentos y de las directivas, también es necesario tener en cuenta otro tipo de documentos que se utilizan mucho en el ámbito de la Unión Europea, que utilizamos mucho en los juicios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que sin embargo aquí en España en el derecho nacional nos chocan mucho. O sea, si yo tengo un juicio ante la Audiencia Nacional o en un TSJ, yo no voy a invocar una estrategia 2020, como es el caso de las directivas comunitarias, para poder sujetar mi derecho o para poder hacer alegaciones. Eso no lo voy a hacer jamás. Sin embargo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí se hace, hasta el punto de que los documentos que aparecen en la ponencia, este tipo de comunicaciones que hace la Comisión, se utilizan realmente como verdadera ley que se invoca ante el Tribunal de Justicia y que el Tribunal de Justicia aplica y que finalmente recoge las sentencias. Al final, ¿qué pasa? Que nosotros de las sentencias del Tribunal de Justicia se trae a las directivas comunitarias y de las directivas a la ley, con lo cual se produce el efecto de que una simple comunicación de la Comisión se convierte en una ley nacional por este efecto de la recogida a través de los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con lo cual tienen mucho valor y mucho más valor del que nos parece desde el punto de vista español, en el que tenemos en mente el derecho positivo, ¿no? La ley, el reglamento, el Real Decreto, y sin embargo se nos escapan comunicaciones institucionales, cosas de ese tipo, que aquí en España no le damos importancia y que sin embargo en el ámbito del derecho internacional y en concreto en el derecho comunitario se le da mucha importancia. Como ha comentado antes María Jesús, en efecto, uno de los documentos legales más importantes es el documento en el que se refleja la Estrategia 2020, la Estrategia Europa 2020 o 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y es la comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010. Aparece este documento, pero no es el único que se da en esta materia. Fue el origen o el germen de toda la Estrategia 2020 que trata de implementar la Comisión Europea desde que se aprueba esta comunicación en el año 2010 hasta el año 2020. A raíz de este documento aparecen otros posteriores en los que se van concretando algunos de los aspectos que aparecen en la Estrategia 2020, como es, los que aparecen aquí, la comunicación de la Comisión del 27 de octubre del 2010, es hacia un acta del mercado único por una economía social de mercado altamente competitiva. También es el caso de la comunicación de la Comisión Unión por la Innovación, también del año 2010, que incide sobre todo en el ámbito de la innovación y desarrollo, que ya haré referencia posteriormente a ellos, uno de los más novedosos que aparecen en las directivas de contratación. Por supuesto, una referencia fundamental al Libro Verde sobre la modernización de la contratación pública del 27 de enero de 2011. Este Libro Verde me parece muy importante porque muchas de las cosas que aparecen en las directivas de contratos ya aparecían en el Libro Verde de modernización de la política de contratación pública. Muchos criterios, muchas orientaciones que se daban en el Libro Verde se recogen después en las directivas y aparecen convertidos en artículos de las directivas que nosotros a su vez hemos incorporado al derecho español. Además, dentro de estos criterios de modernización aparecen las estrategias más desarrolladas, las estrategias que se establecían dentro de la comunicación de la Comisión en la que se da la Estrategia 2020. Y por último, el Acta del Mercado Único. El Acta del Mercado Único de 13 de abril de 2011, en la que se especifica como 12 prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza. En este Acta del Mercado Único ya aparece la contratación pública como uno de los factores más importantes que van a contribuir a reforzar ese Acta del Mercado Único, por lo menos uno de los elementos con los que se trata de conseguir que exista en la práctica y se haga de verdad en la práctica un verdadero mercado interior único entre todos los Estados miembros. Ya en concreto en la estrategia de la Europa 2020, en la comunicación de la Comisión del 3 de marzo de 2010, aparecen una serie de objetivos que se tratan de cumplir y de conseguir con esta estrategia. Y aparecen 5 objetivos relativos a temas de empleo, investigación y desarrollo, cambio climático y sostenibilidad energética, educación y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lógicamente, desde el punto de vista de contratación pública,
Los que más nos interesan y a los que se hacen más referencia a las directivas de contratación pública son a las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de política social, los criterios sociales, aspectos sociales de la contratación pública y los temas también de innovación y desarrollo. Yo creo que son los tres aspectos de la Estrategia 2020 que más se ven reflejados en las directivas de contratos, hasta el punto de que una de las razones por las que ha aparecido esta cuarta generación de directivas de contratación pública ha sido precisamente la de tratar de traer o de implementar, de hacer obligatorios estos aspectos generales de protección del medio ambiente, protección de los derechos de los consumidores, que también encaja en lo que se llama política social, cláusulas sociales en la contratación, cuestiones de innovación y desarrollo, todo ese tipo de cosas que simplemente se diseñan en la Estrategia 2020, las directivas tratan de concretarlas en diferentes artículos con medidas particulares que se aplican o que se tienen que aplicar en cada contrato determinado. Bueno, este tipo de objetivos que aparecen en la Estrategia 2020, la característica más importante que presentan es que si bien se fijan por parte de la Comisión Europea, no obstante se tienen que cumplir por los Estados miembros. Es decir, es cada Estado miembro el que en función de esos objetivos decide cuáles aplica, cuáles no aplica o cuáles puede aplicar y cuáles no, qué recursos da a cada uno de esos, cómo lo va a hacer en la práctica, etcétera. Ya digo que es una cuestión de cada Estado que, si bien debe respetar esas orientaciones generales, no obstante tiene libertad para poder concretarlo como tenga por conveniente o como pueda, en función sobre todo de medidas de carácter presupuestario, temas más restrictivos económicamente, que siempre se ve más limitado por estos aspectos. En la Estrategia 2020 se hace referencia a este crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Cada uno de estos aspectos aparecen desarrollados dentro de la ponencia, pero en realidad lo que se trata de impulsar desde la Estrategia 2020 es sobre todo el de conseguir una mayor eficiencia en la contratación pública. A mí es lo que me parece más importante y más destacable de la Estrategia 2020, que luego se refleja en las directivas, que es eso, es conseguir una mayor eficiencia de los recursos, hacer que los contratos sean más eficientes, que los procedimientos sean más rápidos, sean más ágiles, que participen más operadores económicos con unas menores cargas y que al final se puedan conseguir hacer unos contratos que sean más útiles, que atiendan más a las necesidades de los ciudadanos, que son los que van a recibir los servicios que se prestan, y que además con ello se garantice sobre todo las necesidades del órgano de contratación. Porque es verdad que siempre intentamos que la contratación pública sirva para otras cosas, pero en definitiva un contrato sirve para que el órgano de contratación o compre bolis o compre sillas, satisfaga primero sus propias necesidades, que luego además puede servir para conseguir estos criterios de carácter político, esta atención a los ciudadanos, a la protección del medio ambiente, a la innovación. Pero lo básico y lo más importante de un contrato es eso, ¿no? Garantizar las necesidades del propio órgano de contratación, que muchas veces ya digo que se nos olvida. Pero sin perjuicio de eso, es verdad que se destina una parte enorme del Producto Interior Bruto y que es conveniente que esa parte tan grande del PIB que se destina a un contrato se haga además intentando cumplir estos otros objetivos. Entrando en lo que a mí me parece más destacable y más importante a efectos de contratación pública respecto de las directivas y la Estrategia 2020 en cuanto a su reflejo en las directivas de contratación, aparece lo que es el contenido de la nueva generación de directivas y su análisis en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Ya digo que el objetivo más importante de los contratos es conseguir que sean más eficientes, esa mayor eficiencia en la contratación pública, eso es lo prioritario. Pero además, lo que en todos los documentos preparatorios de las directivas de contratación siempre se ha hecho referencia a que lo importante no es qué comprar, sino cómo comprarlo. Esto que decía antes, de que la contratación pública tiene que servir para satisfacer las necesidades del órgano de contratación en primera instancia, pero también puede servir para otras cosas. Es decir, el cómo comprar. Eso es muy importante dentro de las directivas. Por eso, en las directivas de contratación pública sí que aparecen a su vez especificados los procedimientos que se van a seguir, atendiendo además a las necesidades también de los propios licitadores. El caso, por ejemplo, de la protección de las pymes, ¿no? La protección de las pymes es uno de los objetivos que aparecen en las directivas. ¿Cómo se van a proteger? Bueno, pues una de las primeras medidas que se van a adoptar para proteger a las pymes es precisamente la de simplificar qué cargas tienen que presentar las empresas en un procedimiento de contratación. Esto hace referencia al cómo comprar. Y lo que demuestra es que efectivamente se tiene más preocupación por el cómo hacerlo que el qué comprar. Bueno, siguiendo los objetivos de la Estrategia 2020, las disposiciones que aparecen en las directivas y que tratan de hacer eficaces en la práctica los objetivos que se contienen en la Estrategia 2020,
son las siguientes. En primer lugar, aparece la flexibilización de los procedimientos. Las nuevas directivas regulan nuevos procedimientos de contratación. En estos nuevos procedimientos se mantiene el procedimiento abierto, el procedimiento restringido. El procedimiento negociado ahora es procedimiento de negociación con licitación, se llama. También está con publicidad y sin publicidad, solamente en casos tasados. Se mantiene también el diálogo competitivo. Considera la directiva que parece que es una de las herramientas más importantes que se pueden utilizar en un contrato público en el que no se sabe el resultado que va a tener ese contrato respecto del bien o producto que se adquiere. Es el caso, por ejemplo, de temas de innovación y desarrollo, en la Asociación para la Innovación, el nuevo procedimiento de Asociación para la Innovación, que también aparece en las directivas de contratos. En este procedimiento se utiliza este diálogo competitivo para conseguir dialogar precisamente entre el órgano de contratación y los licitadores y conseguir un resultado final de una solución que no existía en el mercado. Bueno, pues ya digo que en estos nuevos procedimientos se mantiene básicamente lo que teníamos hasta ahora. Sí que es verdad que la directiva hace referencia o considera que es más conveniente utilizar el procedimiento, lo que llamamos aquí el procedimiento negociado, que la directiva llama procedimiento de licitación con negociación. Considera que el procedimiento negociado es el procedimiento que permite que haya mayor compras transfronterizas, es decir, que permite ese comercio entre los Estados miembros. También considera que es el procedimiento que permite que los órganos de contratación puedan llegar a un acuerdo mejor con los licitadores y que, por tanto, los licitadores puedan suministrar al órgano de contratación en mejor medida qué es lo que necesita. Entonces, el procedimiento negociado ahora mismo es sin perjuicio de que siempre se va a mantener el procedimiento abierto y el procedimiento restringido, pero el procedimiento negociado es el que se trata de potenciar más desde las nuevas directivas de contratación. Sin perjuicio de eso, siempre ante la duda y con la garantía o teniendo en mente la necesidad de garantizar el principio de publicidad y transparencia, nosotros, al menos en la Junta Consultiva, siempre recomendamos el procedimiento abierto, porque, a fin de cuentas, siempre va a ser el procedimiento más sencillo, el que te garantiza que no vas a tener problemas respecto de transparencia, respecto de posibles impugnaciones de adjudicaciones, pero sin perjuicio de eso es verdad que la directiva trata de potenciar el negociado. Además, en esta flexibilización de los procedimientos, otro objetivo de las nuevas directivas es conseguir reducir los plazos de duración de cada uno de esos procedimientos de contratación. Trata de reducir los procedimientos y de reducir los plazos en esos procedimientos. En este punto, aquí sí que me remito a la recomendación de la Junta Consultiva de marzo de 2016, en la que ya se hace referencia a estas cuestiones sobre los diferentes plazos de presentación de ofertas a lo largo de cada procedimiento, que ahí aparecen ya especificadas. Otro aspecto dentro de la flexibilización de procedimientos es una cuestión muy novedosa que también a mí me parece controvertida, desde luego, es el hecho de que se permite la posibilidad de que a partir de ahora, tradicionalmente siempre se hacía la selección previa del licitador, primero el aspecto subjetivo del licitador y posteriormente el aspecto objetivo, es decir, la selección de la oferta. Ahora la nueva directiva considera que eso puede ser una carga para los licitadores e incluso permite la posibilidad de invertir el proceso, de tal forma que primero se analice la oferta, los documentos correspondientes a la oferta, y luego se analicen los documentos relativos al licitador. Bueno, ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo, que supongo que si alguno quiere hacer algún comentario, pues, en fin, yo creo que estaremos todos encantados de oírlo, porque es verdad que esa es la orientación que trata la directiva. Primero se invierte el proceso que hasta ahora siempre hemos llevado en un contrato, ¿no? Y es una de las novedades que hay. Nosotros en el anteproyecto de ley la verdad es que no sabíamos cómo traducir esto dentro de nuestro derecho. La idea que tiene por lo menos aquí la directiva es la de simplificar el procedimiento, la de decir, bueno, primero vamos a analizar la oferta que se presenta y una vez elegida la mejor oferta, vamos a ver si el licitador que la presenta reúne los requisitos de capacidad de solvencia necesarios para poder adjudicar el contrato. Ahí el problema, Belén, perdona el inciso, sí. Yo creo que la crítica un poco desde nuestro punto de vista está en que se pueden valorar ofertas que en realidad no tendrían que haber sido inicialmente admitidas, ¿no? Y entonces esa es la problemática más fuerte, porque claro, abres toda la oferta, o sea, conoces la oferta técnica, la oferta económica, y eso de alguna forma, bueno, pues digamos, va un poco en contra de lo que son nuestros principios básicos de la contratación, precisamente, que ha sido evitar el conocimiento de aspectos de valoración objetivos hasta la última fase de la licitación, ¿no? Pues el tema de
la documentación que valora los criterios objetivos en último lugar. O sea, eso es así realmente, pero yo también pienso desde el punto de vista de la eficiencia sobre todo, ¿no? Es que yo analizo toda la oferta y luego resulta que se lo voy a adjudicar a un señor que tiene una prohibición de contratar, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que luego en la práctica, porque efectivamente es lo que dices tú, que tradicionalmente ese es el criterio, pero bueno, los criterios se pueden cambiar, realmente ese no veo tanto problema, pero ahí dices, bueno, es que he perdido todo el tiempo, he perdido todo el procedimiento de contratación y ya conozco la oferta de todos los licitadores, ¿no? Me gusta hablar de este tipo de cuestiones controvertidas que yo creo que es lo que puede facilitar más el diálogo, que es el tema de la organización y la calidad del personal asignado a la ejecución del contrato como criterio de adjudicación, es decir, la experiencia como criterio de adjudicación. Nosotros en la Junta Consultiva sí que en los últimos, yo diría que de un año a esta parte, se ha venido planteando mucho si la experiencia que se acredita por parte del licitador se puede utilizar como un criterio de adjudicación o no. Tradicionalmente no se utilizaba como criterio de adjudicación. De hecho, en concreto, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia del 9 de octubre del 2014, en la que se especifica que no se puede utilizar como criterio de adjudicación. Algún sector doctrinal en España, en concreto José María Jimeno, es uno de los grandes defensores de que nunca se utilice como criterio de adjudicación. Pero no obstante, sí que es verdad que ahora las nuevas directivas sí que admiten la posibilidad de que la experiencia se utilice como criterio de adjudicación, en el artículo 67 de la Directiva 2014/24. Hace referencia a la experiencia solamente respecto de la ejecución del contrato. Es decir, yo creo que aquí la nueva directiva debe aplicarse conjuntamente con una sentencia del Tribunal de Justicia nueva, que es la sentencia dictada en el asunto C601/13, se llama la sentencia Ambisig, y en esta sentencia ya sí que permite que el criterio de la experiencia se pueda utilizar como un criterio de adjudicación, pero solo cuando se trate de un contrato de servicios y solo cuando sea necesario en función de la calidad del personal que se vaya a destinar a la ejecución del servicio en concreto, y además que sean contratos de servicios de consultoría y de formación. Quiero decir que ya lo limita de tal forma que hace que la práctica, aun cuando sí se establece esta posibilidad de la directiva, se reduzca su ámbito de aplicación. Nosotros dentro del anteproyecto de la ley de contratos lo hemos reflejado en el mismo sentido, es decir, se puede utilizar como criterio de adjudicación, pero sujeto a este tipo de condiciones, siempre respetando, ya digo, esta nueva tendencia del Tribunal de Justicia en cuanto a si se puede admitir, pero siempre en estos términos. En la actualidad, de hecho, tenemos pendiente un informe en la Junta Consultiva del Ayuntamiento de Getafe, creo que es, en el que nos preguntan precisamente sobre un contrato de gestión de una escuela de música y nos preguntan si valdría meter como criterio de adjudicación de los profesores que van a impartir las clases de música en el ayuntamiento, si valdría como criterio de adjudicación la experiencia de esos profesores. Bueno, ya digo que es un informe que tenemos pendiente ahora, tenemos que sacarlo a ver si próximamente y ya veremos, pero desde luego la orientación que nos dan las nuevas directivas y la sentencia Ambisig de la Unión Europea precisamente es la de que con estos términos y teniendo en cuenta este tipo de aspectos de formación, de servicios, consultoría, etcétera, sí que valdría como criterio de adjudicación como tal. Pero ya digo que siempre muy restrictivamente y teniendo en cuenta cada caso en concreto. Bueno, en la flexibilización de procedimientos también otra de las novedades que presentan las directivas y que se vincula a esta estrategia 2020 es la de la nueva regulación de los motivos de exclusión de candidatos y de licitadores, es decir, la nueva regulación de las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones de contratar que aparecen en la directiva se amplían, el número de casos se han ampliado respecto de lo que tradicionalmente se han venido aplicando. En España nosotros hemos tenido un elevado número de causas de prohibición de contratar dentro del artículo 60, que se ha visto modificado ahora a partir del año de octubre del 2015. Hemos tenido que aumentar las causas de prohibición de contratar precisamente a raíz de las nuevas directivas. Van a entrar en vigor, bueno, ya están en vigor las nuevas causas de prohibición de contratar y, sin embargo, respecto de las causas de prohibición de contratar, que ya digo que han aumentado muchísimo porque aparecen casos como delitos relativos a la trata de blancas, cuestiones que antes no aparecían y que, sin embargo, ahora sí se dan dentro de las nuevas directivas y que aparecen dentro de nuestra ley nacional. Y, sin embargo, una de las cuestiones que aparecen en las nuevas directivas es lo que se conoce como las medidas, en inglés las medidas de compliance se llaman. Medidas de compliance, es decir, las medidas que hacen que el licitador, aun cuando se encuentre incurso en una causa de prohibición de contratar, sin embargo pueda justificar que a pesar de ello sí puede cumplir con el contrato y, por tanto, pide al órgano de contratación que se le exonere de esa causa. Este tipo de medidas están en el artículo 57.6 de la Directiva General, de la Directiva 2014/24, y exigen que ese licitador haya cumplido
con las exigencias impuestas derivadas de la causa de la prohibición de contratar. Por ejemplo, si se trata de la falta de pago de cotizaciones a la Seguridad Social, que acredite que ha cumplido y que ha pagado esa cotización a la Seguridad Social, o bien se trata de un delito fiscal que acredite que ha pagado la multa, la responsabilidad civil, las indemnizaciones correspondientes, etc. O sea, que ya ha cumplido y que, como consecuencia de ese cumplimiento, presenta el compromiso de que no va a volver a infringir la legislación y, por tanto, sí se considera digno y capaz de poder ejecutar el contrato. Bueno, ya digo que esta es una posibilidad que se prevé en las directivas. No aparece en el anteproyecto de la ley de contratos. Teníamos la duda de incorporarlo o no, pero no sabíamos muy bien cómo. Finalmente no se ha incorporado dentro de la legislación de contratos. Queda ahí abierta una puerta para analizar si concurre o no efecto directo respecto a estas medidas de compliance. Yo entiendo que sí, porque precisamente los requisitos del efecto directo son que sean medidas incondicionales, que se establezcan de forma clara e inequívoca, sin ninguna duda, que además produzca un efecto favorable a los interesados, que yo creo que es clarísimo en este caso ese efecto favorable que produce, y que haya pasado el plazo de transposición. Son los 4 requisitos fundamentales para configurar el efecto directo. Por tanto, yo entiendo que efectivamente se va a poder aplicar en la práctica. Ya digo que, bueno, que es otra de esos aspectos controvertidos a que da lugar la Estrategia 2020 en cuanto a favorecer la participación de licitadores, flexibilizar los procedimientos y que no se han llegado a implementar. También he visto que algún sector doctrinal consideraba que era necesario no solo que se acreditara ante el órgano de contratación, sino que también era necesario una especie de procedimiento administrativo ad hoc en el que existiera algún organismo que acreditara que efectivamente esa persona podía cumplir el contrato a pesar de la existencia de esa prohibición de contratar. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros en la Junta Consultiva lo primero que hicimos fue no, porque nos va a tocar. Con lo cual hay que limitar esto como sea, o sea, no se admite eso. Pero efectivamente, en el caso en el que en un futuro se incorporara al derecho español como una medida dentro de la ley, sí que habría que ver la necesidad de que existiera un organismo que acreditara algo en ese sentido. A lo mejor no la Junta Consultiva, pero sí, no sé, pues algún tipo de organismo de control respecto de cada órgano de contratación, o un organismo a nivel autonómico, en fin, no sé, habría que ver qué solución darle, o incluso la propia Junta Consultiva, pero bueno, en fin, ya digo que es algo que todavía está pendiente, que aparece en las nuevas directivas, deriva de la Estrategia 2020 y que no se ha traspuesto. Bueno, otro segundo aspecto es el relativo al uso estratégico de la contratación pública. En el uso estratégico de la contratación pública es donde aparecen las cuestiones relativas al fomento de la protección del medio ambiente, las consideraciones sociales que se introducen en la contratación y las cuestiones relativas a la innovación y desarrollo. En realidad, todo tipo de cuestiones relativas a la Estrategia 2020 se interrelacionan entre sí y aparecen a lo largo de todos los textos de las directivas. Y hay medidas que, si bien se encajan, o al menos a efectos didácticos, pienso que se pueden encajar en un aspecto en concreto, pero es verdad que se relacionan con otros, ¿no? Este es el caso del uso estratégico de la contratación pública, que aparece como tal dentro de los documentos preparatorios que utilizamos para hacer cuando estábamos negociando las nuevas directivas, pero que ya digo que aquí aparecen medidas que sí que pueden formar parte de otras y que se relacionan con otras, como simplificación de procedimientos o medidas de protección de las pymes, etc. Bueno, en primer lugar, aparece la cuestión relativa a la promoción del desarrollo del coste del ciclo de vida, que es otra de las novedades que presenta la directiva y que es la inclusión de este ciclo del coste de vida, que básicamente consiste en que para determinar el precio de un contrato no solo hay que tener en cuenta el precio final que se pueda tener ese contrato, sino que además también hay que plantearlo siempre desde el punto de vista de la elaboración total del bien, del producto o del servicio de que se trate, desde su origen hasta el momento final de distribución o de comercialización. De tal forma que para poder determinar ese coste de ese bien o de producto se tiene en cuenta tanto lo que se ha gastado para sacarlo, para extraerlo, para producirlo, costes derivados de la huella de carbono, del uso o del empleo de agua en ese tipo de bienes, que es lo que se llama la huella hídrica, que es otra de las cuestiones que inciden en la protección del medio ambiente. Ahora mismo se ha apartado un poco. El año pasado se constituyó un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Medio Ambiente, precisamente con la idea de ver cómo podía afectar la huella hídrica en un contrato público, si era necesario meterlo o no. Porque hace unos años veíamos cómo se podía meter la huella de carbono. No sé si os acordáis, pero es verdad que el tema de la huella de carbono, todas aquellas empresas que tuvieran emisiones de carbono superiores a un tanto, pues a lo mejor podían quedar, tanto como excluidas de un procedimiento de contratación, no, pero sí que es verdad que se podía exigir que cumplieran con ese tipo de normativa, ¿no? Finalmente esto quedó parado y ahora se plantea lo mismo, pero con el tema de la huella hídrica. ¿Cómo se puede trasladar a un contrato público
que se fomente el ahorro del agua, o que una empresa realmente haga un ahorro de agua. Eso puede producir que esa empresa tenga una preferencia respecto de otras, ¿no? Es un poco la idea que hay detrás de esta posibilidad. Ya digo que se constituyó un grupo de trabajo el año pasado en el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a empezar los trabajos a partir de este año seguramente. Y bueno, vamos a ver finalmente en qué queda, a ver si a lo mejor esto da lugar a alguna recomendación de la Junta o da lugar a alguna modificación puntual de la ley. Pero bueno, estamos con ello. Y esto encaja precisamente con esta idea del ciclo del coste de vida. Esto es en cuanto al origen, pero el ciclo del coste de vida también implica el final de un bien o de un producto o de un servicio. Es decir, también es necesario tener en cuenta todos los gastos de recogida, de reciclaje, de residuos que se pudieran producir, etcétera. Todo eso es lo que forma parte ya del precio del contrato. Bueno, también aparecen aquí las cuestiones relativas a la promoción que tienen que hacer los Estados miembros para el fomento de la innovación. Es decir, todas las cuestiones que van a tener por objeto el fomento de la innovación y desarrollo, ¿cómo se van a poder incluir en un contrato público? La directiva prevé que aspectos relativos a la innovación generalmente se van a poder incluir dentro de las especificaciones técnicas de un contrato. Es donde más encajan o donde mejor encaje va a tener este tipo de aspectos y la directiva lo prevé así. Realmente las especificaciones técnicas es el documento que nos va a permitir incorporar este tipo de criterios nuevos que van apareciendo en las directivas y donde desde luego el gestor no va a tener ningún problema para poder incorporarlas al contrato. También aparece aquí, lógicamente, la nueva regulación del procedimiento de asociación para la innovación, que aparece en el artículo 31 de la Directiva 2014/24, que será objeto de otra ponencia posterior, con lo cual, bueno, pues simplemente me gusta apuntarlo y así ya el siguiente ponente ya puede desarrollarlo mejor.